En este momento estamos en el centro de jubilados, aquí en Basavilbaso y San Vicente. Está presente el director ejecutivo del ANSES, Emilio Basavilbaso, y en esta conferencia de prensa ya mismo vamos a escuchar las palabras del que hoy está como responsable del ANSES. Bueno, buen día a todos. Recién tuvimos una reunión con madres de la Asignación Universal por Hijo para hacer, como hacemos todos los viernes, recorridas. Hoy estamos acá en Cañuelas y viendo cuáles son las cosas que funcionan bien, cuáles son las cosas que faltan. Y por sobre todo había mucha consulta con respecto al bono que se va a pagar este próximo miércoles de 1.200 pesos por hijo para los 4 millones de niños que están cubiertos por la Asignación Universal. Bueno, ¿cómo fue el contenido de la reunión, el intercambio con las vecinas? ¿Qué fue lo que recibieron mutuamente? En principio la gente está muy conforme con este bono que estamos dando. Somos conscientes que hay un aumento de precios y eso también fue un tema que salió en la reunión. Por eso desde ANSES estamos conteniendo esta situación a través de distintas políticas. Y lo importante también es que ellas decían que se los estaba atendiendo muy bien acá en la oficina de Cañuelas. También había algunas dudas con respecto a la libreta. Recordemos que para cobrar la Asignación Universal los niños tienen que ir a la escuela, cumplir con el calendario de vacunación, cumplir con los controles de salud, y eso es lo que ellas, digamos, están conformes, porque al cumplir con todas estas condiciones ellas reciben todos los meses esta ayuda que es muy importante por estos meses. En este marco, ¿en qué condición encontró a la población de Cañuelas, la población que cobra esta asignación? Están conformes porque hemos aumentado la cobertura en casi 300.000 niños en todo el país que no cobraban la Asignación Universal por Hijo, y sobre todo había unos casos que también se daba acá en Cañuelas de personas que quizás por no tener la información o por no tener acceso a la oficina de ANSES no estaban cobrando la asignación. Eso nosotros fuimos aumentando los operativos para ir cubriendo todos los barrios en la periferia también de la ciudad, para incluir a chicos que antes no estaban incluidos. Y eso también ellos lo reconocieron y es un paso hacia adelante para llegar a esta cobertura universal que queremos en niños menores de 18. ¿Cómo es la atención en diferentes comunidades como puede ser Cañuelas, una del tercer cordón del conurbano de Herencia, los municipios pampeanos o los municipios más del conurbano? ¿Y hay diferentes políticas que se apliquen? En realidad en ANSES las políticas son directamente con la gente. Por eso para mí es muy importante, y lo compartimos con Santiago, también con Jorge, de tener este contacto directo con la gente. No hay intermediarios. La realidad es que nuestras prestaciones van directo al ciudadano, lo cobra el ciudadano, no hay ningún intermediario en el medio. Y esto es importante porque nosotros no creemos en cuando se mete la política en el medio, sino realmente creemos en que las cosas le lleguen a la gente, que no haya ningún condicionamiento para que ellos reciban estas ayudas. Y esta política es a lo largo y a lo ancho de todo el país. No hay diferencias si se trata del conurbano, del interior de la provincia. A propósito de lo que usted mencionaba de la política, ¿han encontrado algunas anormalidades al iniciar este tipo de gestión? Había muchas cosas que tuvimos que ir corrigiendo, sobre todo en lo que hace a la entrega de beneficios a veces a gente que no les correspondía. Por ejemplo, en el caso más de provincias limítrofes, no tanto acá al interior de la provincia, pero había algunas veces que se le daba prestaciones a gente que no eran de Argentina y tampoco vivía en Argentina. También recientemente encontramos una mafia en Mar del Plata, donde se daban pensiones que eran pensiones truchas, y la verdad que nosotros nos concentramos mucho en eso, porque el dinero que tiene ANSES es el dinero de la gente, porque el dinero que tiene ANSES se recauda a través de la recaudación de impuestos o lo que pagan los trabajadores que están en actividad a través de los aportes y contribuciones. Y ese dinero tiene que ir a la gente que más lo necesita y no a una mafia o al amigo de alguien. Cada vez más ANSES está garantizando que esas prestaciones lleguen a la gente que tiene que llegar. Cuando hablamos de dinero de la gente, ha trascendido que por allí hay algunos traspasos con respecto a recursos o fondos en el ANSES.
Esto es falso porque en realidad a veces se confunde lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que administra ANSES, que es un fondo que sí, que compra acciones, que compra bonos, como siempre lo ha hecho, para maximizar el valor de ese fondo. Es un fondo en el cual no se saca la plata del fondo, sino que es plata que se va reinvirtiendo. Y nosotros, a través de la Ley de Reparación Histórica, decidimos que el dinero que gane ese fondo se utiliza para pagar los aumentos en las jubilaciones. Recordemos que la mayor deuda que tenía el Estado argentino era con los propios jubilados. Y los jubilados hacían juicios y el Estado apelaba a esos juicios para no pagarlos. Esa dinámica se está cambiando. Ya hay más de 1.300.000 jubilados que cobraron esos aumentos, que venían esperando en promedio hace 10 años. Estos aumentos son adicionales a los aumentos por inflación y en promedio son 4.000 pesos más por mes que cobran los jubilados. Y la verdad que estamos muy conformes con este avance, porque como decía, ya son más de 1.300.000 jubilados que desistieron de ese juicio y que ya están conformes con la jubilación. ¿Cómo toman estos fondos el incremento de la divisa norteamericana? En realidad nuestras prestaciones no tienen que ver con el dólar. Sí, lo que hicimos a final del año pasado es cambiar la fórmula de aumentos de jubilaciones. Recordemos que hubo mucho ruido en diciembre pasado cuando cambiamos esta fórmula y pusimos una fórmula que está relacionada con inflación. En ese momento no se entendió, hoy sí se entiende. La verdad que con el diario del lunes y en un año donde lamentablemente la inflación superó a lo que todos queríamos, a lo que todos esperábamos, que las jubilaciones aumenten al ritmo de la inflación es muy positivo, porque entonces el jubilado mantiene su poder de compra y esa jubilación no pierde valor. Santiago, te pregunto por el acompañamiento en Cambiemos. Hoy la presencia de Basa Bilbaso y tu presencia acá respalda esta gestión y bueno, ¿y cómo lo tomás vos en lo personal? No, sí, claro, por supuesto. Nosotros respaldamos esta gestión. La verdad que celebramos y le damos la bienvenida a Emilio. Es un honor tenerlo con nosotros. Todo el equipo de Cambiemos de Cañuelas. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero bueno, esto es una muestra de que hay que dar respuesta, ¿verdad? Y que esta gestión está dispuesta a hacer, más que decir, hoy lo hablábamos también y bueno, nosotros lo celebramos, esperamos tenerlo pronto también de vuelta y seguir trabajando para todos los cañonenses, sí, por supuesto. Emilio, más allá de los relevamientos que has hecho con los beneficiarios, ¿has traído algún anuncio puntual? Bueno, el anuncio puntual de esta semana es el bono. Es el bono que se paga el miércoles, como decíamos recién, son un poco más de 4 millones de niños que van a cobrar estos 1.200 pesos adicionales y va a haber otro bono también en diciembre, como comunicamos oportunamente, así que la verdad esto también es un alivio para todas estas madres que, como yo siempre digo, la verdad que a mí me gusta mucho juntarme con las madres de la Asignación Universal, porque en general se trata de personas que son las que llevan adelante el hogar, se ocupan de los niños, se ocupan de llevar adelante el hogar, están muy conformes también con los créditos ANSES, estamos en un pico de entrega de créditos, hicimos una encuesta recientemente y el 60% de los créditos se está utilizando para mejoramiento de la vivienda. Recién me contaba una de las madres que acababa de sacar el crédito y que se está construyendo una pieza en el fondo del terreno donde viven sus suegros. Y la verdad que eso nos pone contentos porque que este dinero de los créditos ANSES que no existía antes se utilice para la vivienda, para poder construir una pieza, un baño adicional, para que la gente viva mejor, nos pone muy contentos porque antes estas mismas familias muchas veces tenían que recurrir a prestamistas del barrio que en la gran mayoría de los casos cobran tasas altísimas. De hecho, me he encontrado con muchos casos de usura, de tasas del 300%, entonces quizás tenían que hacer una pieza y con una tasa del 300% después tenían que pagar por 3 piezas, esa única pieza que habían hecho. Hoy pueden acceder a un crédito seguro desde el ANSES que les garantiza la menor tasa del mercado, que está alrededor del 35% y no del 300%, y la verdad que es un alivio y una seguridad para todas estas familias. Jorge, acompañando la gestión de Emilio. Sí, la verdad que es un gran honor poder compartir la gestión de Emilio Basa Bilbaso. Después de 30 años que tengo en el organismo, haberme designado como jefe regional, la verdad que es un honor. Haber pasado por todas las áreas de ANSES,
hasta el área de jurídico, empezando por llevando expedientes de un lado a otro hasta ser coordinador jurídico, y la verdad que estar acompañando a Emilio en esta gestión es un gran honor. Emilio, una última pregunta, me parece válida la aclaración. Usted sabrá que en el marco de esta reducción del déficit que plantea el Gobierno Nacional, se han escuchado algunos operadores, analistas, incluso algunos medios sugerir la posibilidad de que se deje de pagar las jubilaciones a las que la gente accedió mediante el mecanismo de la moratoria. ¿Hay extraoficialmente alguna discusión? ¿Se está analizando este tema de alguna manera? No, yo acá quiero pasar tranquilidad, no estamos analizando ese tema. Lo importante también es mirar hacia atrás y ver las cosas que fueron sucediendo, ¿no? Porque lamentablemente hay gente que mete ruidos, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo cuando apenas asumíamos, gente que decía que íbamos a cortar la asignación universal por hijo. Y ahora, 2 años y medio después, un poco más, vemos que se ha aumentado la cobertura de la asignación universal, que hemos puesto los créditos también a disposición de estas familias que antes no podían, que también si compran con la tarjeta de débito gratuita que le dan CES, tienen un descuento que antes no tenían, entonces se ha ampliado ese beneficio. Luego, cuando hicimos el cambio en la fórmula de movilidad, que es la fórmula que aumenta en las jubilaciones, también hubo mucho ruido el año pasado, también se agitaron fantasmas, lamentablemente, y muchos jubilados, que a mí me dolió mucho, pensaron que se les iba a bajar la jubilación. De hecho, muchos de los jubilados que yo me encontraba en los centros jubilados pensaron que con tanto ruido que se hizo que el gobierno iba a bajar el valor de las jubilaciones. Cuando en realidad se estaba discutiendo cómo iban a aumentar, cuál era la fórmula de aumento. Y fue así una fórmula de inflación, que es lo que tienen la mayoría de los países. Entonces hoy los jubilados, con 4 aumentos por año, antes eran 2, están en línea con los aumentos de la inflación. ¿Qué mejor que eso? Ahora, de vuelta, se agitan fantasmas con otro tema, ya estamos acostumbrados. Lo bueno es que tenemos el contacto directo con la gente y la gente sabe, digamos, porque después va al banco, ve que el valor de su prestación, que puede ser la jubilación, la asignación universal, se mantiene, que se aumenta con la movilidad, y eso es lo que lleva tranquilidad finalmente, y no hace falta, digamos, explicarlo mucho porque está a la vista. Estamos cortitos de tiempo. Mencionaron los interesados o los jubilados respecto del tema de medicamentos. No hablamos del tema de medicamentos porque hoy estuvimos con madres de asignación universal, no estuvimos con jubilados. Igualmente, yo estoy en contacto con la gente del PAMI, desde ANSES tenemos un vínculo importante con el PAMI, tenemos un gabinete social que nos juntamos quincenalmente con los 6 líderes de áreas sociales del Gobierno Nacional para coordinar las políticas. Esto es una cosa que antes no sucedía, y la verdad que estamos muy conformes con esta baja de precios de medicamentos que se está llevando adelante desde el PAMI. La verdad que es un muy buen trabajo esto de combatir, quizás había algunos grupos de laboratorios que se excedían en los precios, y después de muchas décadas se está controlando a través de licitaciones transparentes y públicas que los precios no sean abusivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.